Hola hermanas y hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. El día de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó con nuestro Yibo durante el evento de la marca Chanel, como también hablaremos de todos los caramelitos que salieron durante esta semana. Así que comencemos de una vez con el video. El 10 de mayo se llevó a cabo la conferencia de prensa de la plataforma Dichigi, donde anunciaron que la serie Del Sol está conmigo será estrenada en el 2024 y contará con 40 episodios. Durante esta conferencia también lanzaron un pequeño tráiler de la serie. El 10 de mayo se anunció la segunda temporada de la serie Joyo Life y lamentablemente Shang no formará parte de esta nueva temporada. En el 2019 se estrenó la primera temporada de esta serie donde Shang le dio vida al personaje Yang Bin-yu, pero ahora será otro actor quien le dará vida al personaje. Según los motivos por los cuales Shang no formará parte de esta nueva temporada es por los grandes proyectos que tiene por realizar. Entre estos proyectos está la película de la leyenda de los héroes del Cóndor, El Gran Héroe, que está a punto de comenzar las grabaciones. Es por ello que Shang ya no formará parte de esta nueva temporada y ya no podrá dar vida al personaje de Yang Bin-yu. El 12 de mayo comenzaron las grabaciones de la segunda temporada de la serie Double Continent y nuestro Shang tampoco estará en esta serie donde anteriormente le dio vida al personaje de Tang-san. En esta nueva temporada también será reemplazado por otro actor que le dará vida al personaje. Tras este anuncio comenzaron a salir muchos rumores del por qué Shang no participaría en esta nueva temporada, y uno de estos rumores son por los nuevos proyectos que tiene Shang, entre ellos la película de la leyenda de los héroes del Cóndor, El Gran Héroe, y el otro rumor es por los nuevos cambios que está haciendo la producción para esta nueva temporada, y entre esos cambios están los actores, ya que la mayoría de los actores que participaron en la primera temporada ya no estarán en la segunda temporada. No se sabe exactamente cuáles fueron las razones de estos cambios, pero muchos internautas comenzaron a comparar a los actores de la primera temporada con los actores de esta nueva temporada, creando así una discusión entre varios fandoms, pero ya no se puede dar marcha atrás ya que las grabaciones de esta nueva temporada comenzaron y nuestro Shang ya no podrá interpretar de nuevo al personaje de Tang-san. El 13 de mayo se publicó el video de lanzamiento de los nuevos productos de la marca Molción donde Shang estuvo presente. Este lanzamiento ya había sido realizado el 7 de mayo pero de manera privada y recién fue publicado el video de todo lo que se vivió durante el lanzamiento. Hello， 大家好，我是莫森眼镜品牌代言人肖战，很高兴今天可以参加莫森双生系列新品发布会的活动。大家晚上好。欢迎战战。好，那这个大家可以看得到哈，它是非常经典的莫森眼镜的双生系列的 logo。那接下来我会倒数3秒，我们倒数3秒之后就请战战把手放到启动台上，我们一起来正式开启我们的新品发布。谢谢我们的战战，掌声鼓励一下。El 15 de mayo el estudio de Shang actualizó su cuenta de Weibo con un comunicado donde anunciaban a todas las marcas y socios sobre el verdadero correo del estudio, ya que hace unos días comenzaron a salir rumores donde se decía de que algunos trabajadores de Shaosan Studios estarían lucrando en nombre de Shang y de su estudio, ya que habrían usado un correo falso haciéndose pasar por el correo oficial de las oficinas de Shaosan Studios, pero estas personas solo eran estafadores, ya que no trabajaban dentro de Shaosan Studios, así que el estudio de Shang pide de que usen el verdadero correo que aparece en su comunicado y también pide de que evalúen cuidadosamente los correos para que no se dejen de engañar por estos estafadores. Durante esta semana se publicaron nuevas noticias y actualizaciones con respecto a la película de la leyenda de los héroes del Cóndor, El Gran Héroe. El 9 de mayo se llevó a cabo la conferencia de prensa de actuación cinematográfica de China, donde el presidente del grupo de cine de China anunció de que Shang cumplió con todos los requisitos para la película y que fue seleccionado después de haberse realizado varias pruebas con respecto al maquillaje y vestuario para el personaje de Guo Jing. Por otro lado, se dice que Shang se estaría dejando crecer su cabello para no usar ninguna peluca para su personaje de Guo Jing. Es por ello que desde hace unas semanas vimos el cabello de Shang un poco más largo. Las veces que vimos a Shang con cabello largo fueron en su mayoría con peluca o con algunas extensiones, pero ahora Shang usará su cabello natural dentro de la película para interpretar a su personaje de Guo Jing.
El 16 de mayo, la plataforma de Douban anunció de que más de 100.000 personas ya reservaron el estreno de la película, y eso que aún ni siquiera comenzaron las grabaciones de esta película. El 17 de mayo se anunció que las grabaciones comenzarán a mediados de junio y tendrá una duración de 4 meses. También anunciaron las ciudades en donde se llevarán a cabo las grabaciones de la película. Los lugares elegidos son Hengdian, Beijing y Mongolia. También anunciaron que comenzarán los castings para los dobles de acción que serán necesarios para la película. Para ello están buscando personas que tengan la misma altura y el mismo peso que los actores. En este caso, Shang mide 1,83 m y pesa 71 kilos, así que debe de haber una persona que tenga la misma altura y el mismo peso que Shang para que pueda pasar el casting. El 18 de mayo, el estudio de Shang actualizó su cuenta de Weibo con un videoblog de nuestro Shang donde lo vemos probar algunos platillos de la ciudad de Xi'an. Dentro del video, Shang probó 3 platillos que le encantaron, los cuales se llaman pollo de calabaza, paomo, liampi y arroz caliente. La mayoría de estos platillos son muy picantes y Shang no pudo soportar el picor que tienen las comidas, y eso nos causó mucha gracia ya que Shang desde muy pequeño está acostumbrado a comer comida muy picante, pero ahora esta vez le pareció demasiado el picante que tienen los platillos de la ciudad de Xi'an. Si desean ver el video completo, en la descripción de este video les dejaré el link para que puedan verlo completo. El 19 de mayo, el estudio de Shang actualizó su cuenta de Douyin con algunas fotografías de nuestro Shang que fueron tomadas durante su estadía en Europa. Hace una semana comenzaron a salir rumores de que la serie de Shang iba a ser estrenada el 21 de mayo a las 7:30 de la noche por el canal de CCTV 8. Este rumor comenzó a circular ya que dentro de los periódicos y del catálogo del canal de CCTV 8 estaba programado el estreno de esta serie para el 21 de mayo, pero en el transcurso de los días no había ningún anuncio oficial, así que algunos pensábamos de que posiblemente anunciarían el estreno de esta serie faltando horas para que se transmitan los primeros capítulos de la serie, pero al final la serie no pudo ser transmitida, ya que faltando unas horas para el supuesto estreno, el gobierno de China anunció de que harían una limpieza dentro de la industria del entretenimiento, lo cual se pidió de que se detengan todos los programas de variedades, estrenos de series, conciertos y exhibiciones para que puedan realizar los cambios, y según rumores el gobierno de China decidió hacer este cambio porque estaba molesto con algunos artistas que estaban teniendo un mal comportamiento. Por lo que logré averiguar, uno de los motivos fue porque un comediante chino habría ofendido al ejército y a la política china durante un programa. El otro motivo no logré entenderlo muy bien, pero al parecer hubo un enfrentamiento entre fans durante un concierto de un grupo femenino de K-pop en Macao, ya que hubo una discusión entre coreanos y chinos, ya que una fan de Corea dijo de que China no tiene nada que ofrecer dentro del mundo del entretenimiento chino y tampoco tenía nada que ofrecer dentro de su cultura, y que tanto chinos como extranjeros viven gracias al K-pop y que están tan obsesionados con Corea del Sur, y eso ofendió mucho a los chinos, que causó una discusión dentro de Weibo que terminó siendo tendencia y eso llegó a oídos del gobierno. Momentos después se publicó una lista de todos los artistas chinos que habían ido al concierto y comenzaron a ser cuestionados por los internautas por haber ido a un concierto de K-pop. No sé exactamente cuáles fueron los demás motivos que llevaron al gobierno chino a tomar esta decisión, pero esta situación está afectando mucho a las series que iban a ser estrenadas durante esta semana. Entre ellos estaba la serie Donde los sueños comienzan. Por ahí vi algunos comentarios y publicaciones que estaban haciendo algunas antis donde decían de que la serie de Shang iba a ser retirada, y no es así, hermanas. Todas las series van a ser reprogramadas hasta que el gobierno chino anuncie cuáles son los cambios que harán dentro de la industria, así que solo nos queda esperar a que reprogramen la serie de Shang para por fin conocer al personaje de Xiao Chun-shen. Pero mientras esperamos, aquí les voy dejando algunas noticias sobre la serie. El tráiler de la serie superó los 100 millones de vistas, como también la plataforma de Douban anunció de que más de 100.000 personas ya reservaron el estreno de la serie. También hay rumores de que Shang y el cantante Wang Feng cantarán la canción oficial de la serie. El 22 de mayo, la cuenta oficial del documental llamado Girando las manos del destino compartió un pequeño avance del documental donde habla sobre las discapacidades que tienen 8 jóvenes, y dentro de este avance nuestro Shang narró un pequeño mensaje sobre este documental. El 24 de mayo, la marca L'Oréal anunció de que Shang no solo será el portavoz de su marca en China, sino de que ahora en adelante será el nuevo portavoz global de la marca.
星修护，亮泽闪耀，长效柔顺，乳霜质地。欧莱雅 Pro 高端沙龙美发品牌。El 8 de mayo, una hermana de Los Ángeles había visto a Yibo visitando la tienda Maxfield, que es una tienda de ropa de alta gama. Nuestra hermana nos comentó de que había ido a visitar la tienda Maxfield y que de repente vio a un chico muy guapo, pero que en ese momento su mente se le detuvo por completo, ya que se dio cuenta de que ese chico era nada más y nada menos que Yibo, y nos dijo de que Yibo tiene un rostro pequeño y suave, y dijo de que era la primera vez que había visto de cerca a una estrella. Por otro lado, ese mismo día, Yibo hizo una publicación en su cuenta de Instagram con una fotografía donde nos muestra su tarjeta de invitación al evento de la marca Chanel. Dentro de la invitación pusieron el nombre de Yibo al revés y dice Yibo One. Esta fotografía fue tomada durante su visita al parque de diversiones de Santa Mónica, que queda en Los Ángeles. El 9 de mayo, la cuenta oficial del club de fans de las motos TT hizo una publicación desmintiendo un rumor que había comenzado a circular en Weibo, donde se decía de que Yibo volvería a trabajar con la actriz Xiao Li-jing en una de las películas que estaría dirigida por el director Chener, ya que un bloguero realizó una publicación con un meme donde anunciaba de que pronto el director dará una noticia sobre la película de las sirenas, y muchos creían de que se anunciaría a Yibo y a la actriz como protagonistas de esta película, pero todo esto ya fue desmentido por la misma cuenta del club de fans de las motos TT. Durante la mañana del 9 de mayo se habían publicado varios videos donde vemos a Yibo bailar con algunas modelos de la marca Chanel. Según una hermana dijo de que Yibo había sido invitado a bailar, pero al parecer Yibo pensó de que iba a bailar hip hop o breakdance o algún otro estilo del que ya está acostumbrado, así que se llevó una de las toallas que le ofreció la marca Chanel porque seguro pensó de que terminaría cansado, pero al final terminó bailando despechada de la cantante Rosalía. Sin duda este será uno de los momentos que lo mantendrán humilde a nuestro Yibo. El 9 de mayo se llevó a cabo el evento de la marca Chanel y durante este evento nuestro Yibo estuvo acompañado de la actriz Xiao Sun y también del presidente de la marca Chanel. Durante el desfile de la marca, nuestro Yibo estuvo sentado al lado del cantante G-Dragon. Un dato curioso sobre esto es que durante el 2016 Yibo había asistido al concierto de su grupo favorito llamado Big Bang, y el líder de este grupo es el cantante G-Dragon, y al parecer Yibo cumplió su sueño de estar al lado de uno de sus artistas favoritos. Durante el evento vimos a nuestro Yibo y a la actriz Xiao Sun divertirse mientras patinaban juntos. También vimos a Yibo disfrutar mucho de la música que estaba sonando durante el evento. El 10 de mayo, Yibo oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas para el evento de la marca Chanel, como también nos compartieron algunas fotografías que fueron tomadas en el parque de diversiones de Santa Mónica. El 11 de mayo, nuestro Yibo actualizó su cuenta de Instagram con algunas fotografías de su visita en el gigantesco letrero de Hollywood, pero momentos después eliminó su publicación para luego publicar las mismas fotografías, solo que esta vez editó una de ellas, y la fotografía que editó es esta donde vemos a Yibo tomando unas fotografías con su celular, y la parte que editó fue su celular, ya que en la primera publicación que hizo se puede ver la marca de celular que tiene, y en la segunda publicación que hizo vemos que editó esa parte para que no se vea la marca de celular que tiene, pero ya todos nos habíamos dado cuenta de eso, y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué tiene de malo en eso? Pues la marca de celular que estaba usando
usando Yibo es un iPhone y Yibo es el portavoz de la marca de celulares Redmi, así que debería de estar usando el celular de la marca que patrocina, pero Yibo está usando otra marca, así que al darse cuenta de su error decidió editarlo para que no se viera la marca de celular que utiliza, pero ya todos sabemos que usa un iPhone. Por otro lado, esta fotografía causó revuelo por la pose que hizo Yibo, que terminó convirtiéndose en un meme, ya que la pose que hizo Yibo es una de las poses que siempre suelen hacer las personas cuando van a lugares turísticos, y nuestro Yibo, al ser un gran modelo, pues causó un poco de risa su pose, así que muchas fans lo convirtieron en un meme donde ponen a Yibo visitando diferentes lugares. Por otro lado, Yibo también nos publicó un video de una lagartija que está haciendo lagartijas. Este video al parecer lo grabó durante su visita al gigantesco letrero de Hollywood. El 11 de mayo, la marca Chanel publicó algunos videos publicitarios junto a Yibo en sus diferentes redes sociales. Dentro de estos videos publicitarios estuvo acompañado de la modelo Carolina de Maigret. 可以，但是我滑的那个类型不是那种，不是一种风格的滑板。还有一套蓝色的那个运动衫，然后再加上一个收腿袜，就很复古、很跳舞的感觉。喜欢这里的很多的文化，我喜欢音乐，然后滑板，很多舞蹈的文化都很喜欢。I love that the whole thing was very glamorous. También se publicaron algunas entrevistas que le realizaron a Yibo durante el evento. La primera entrevista fue de la revista IF, donde le realizaron las siguientes preguntas. ¿Qué te pareció la ciudad? Nuestro Yibo respondió: me gusta mucho la cultura de la ciudad, me gusta mucho su música, por ejemplo, toda la música que están poniendo ahora. También me gusta mucho el ambiente de las calles. También fui a la playa para ver los parques de skateboarding. ¿Cuáles crees que son las características únicas del desfile de Chanel? Nuestro Yibo respondió: creo que la pantalla gigante. La pantalla te hace sentir como si estuvieras viendo una película. Es una buena integración con el estilo de Los Ángeles. Después de haber visto el desfile, ¿qué look te gustaría probar? Nuestro Yibo respondió: el aspecto de una sudadera con capucha dorada. Eso me gustó mucho. Háblanos un poco de tu estilo de esta noche. Y nuestro Yibo respondió: traigo reloj y anillos simples, también traigo gafas de sol para darle un estilo más casual. La segunda entrevista que tuvo fue con la marca Vogue, donde le preguntaron sobre cómo lo está pasando desde su llegada a Los Ángeles, y nuestro Yibo respondió lo siguiente: hoy estuve paseando por Paramount Studios y pude sentir muchas de las escenas de Hollywood. También me gustó mucho todo el arreglo, sentí como si estuviera viendo una película. Y la última pregunta que le hicieron fue sobre cuál de todos los looks que se mostraron dentro del show le gustaron, y Yibo respondió que su look favorito fue la sudadera negra con el sombrero dorado. El 11 de mayo nuestro Yibo se fue de Los Ángeles para volver de nuevo a China, ya que tenía algunos trabajos pendientes y no podía quedarse más tiempo en Los Ángeles. El 12 de mayo, Yibo actualizó su cuenta de Instagram con una fotografía de un atardecer, como también publicó una historia donde lo vemos divertirse en la montaña rusa de Santa Mónica. El 13 de mayo, nuestro Yibo actualizó su cuenta de Instagram con algunas fotografías que tomó durante el evento de la marca Chanel. El 13 de mayo, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Instagram con algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas durante las clases de baile que tuvo junto a Dimitri Chamblas. El 14 de mayo, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin con un video de nuestro Yibo durante el evento de la marca Chanel, como también nos compartieron el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para la marca Chanel.
El 16 de mayo, Yibo estuvo en el circuito internacional de Zhuhai para grabar algunos videos publicitarios para la marca Evisu. Para la realización de este video, nuestro Yibo tuvo que manejar un auto de carreras que fue diseñado especialmente para él, ya que tiene algunos diseños que lo identifican, como el color verde y algunas figuras de cilantro. También diseñaron el traje que usaría Yibo dentro del video publicitario. Después de que terminaran las grabaciones del video publicitario de la marca Evisu, tanto Yibo como la marca nos compartieron algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones del video publicitario. El 17 de mayo, el director Chener actualizó los datos de su próxima película, que se llama Sirenas, en el cual colocó a Yibo y al actor Eri como uno de los actores principales de esta película. El 18 de mayo, la cuenta oficial de la Noche de Weibo de Películas publicó un video promocional donde aparecen todas las películas que están nominadas en las diferentes categorías dentro de los premios de la Noche de Weibo 2023, y dentro de este video promocional aparecen las 3 películas de nuestro Yibo, los cuales son la película Anónimo, la película de Rey de los Cielos y la película Unisolo. Las películas de Yibo tienen las siguientes nominaciones. La película Anónimo y la película de Rey de los Cielos están nominados a Mejor Película del Año. La película Unisolo está nominada a Mejor Película Anticipada del Año. Y por último, nuestro Yibo está nominado a Mejor Actor Destacado del Año. El 18 de mayo, el Festival Internacional de Cine de Shanghái anunció que la película Unisolo será la película de clausura durante este festival, que se llevará a cabo a partir del 9 de junio hasta el 18 de junio. El 20 de mayo, la película Unisolo actualizó su cuenta de Weibo con un nuevo póster de la película, anunciando su estreno, que será el 28 de julio. El 22 de mayo, la cuenta oficial de los premios Huabiao actualizó su cuenta de Weibo con un video de la canción oficial de los premios, que se llama Gloria. Esta canción fue cantada por varios actores, incluido nuestro Yibo. El 23 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios Huabiao. Estos premios son uno de los más importantes de China, ya que es patrocinado por la Administración Nacional de Cine de China. Esto quiere decir de que es un evento gubernamental. Durante la alfombra roja de los premios, nuestro Yibo estuvo acompañado del director Liu Shaoxi. Durante la alfombra roja le realizaron algunas preguntas a nuestro Yibo. ¿Tienes algún personaje nuevo que te gustaría desafiar ahora? Yibo respondió que le gustaría desafiar todo tipo de géneros. ¿Te gustaría participar en el género de la comedia? Yibo respondió que no rechazaría la oportunidad de participar en un género de comedia. Momentos después se llevó a cabo la ceremonia de apertura, donde todos los artistas invitados cantaron la canción oficial de los premios. Durante la ceremonia, nuestro Yibo junto al director Da Peng y la productora Chen Ziqi subieron al escenario para promocionar la película Unisolo. Momentos después, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de Yibo que fueron tomadas para el evento, como también nos compartieron el detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para el evento.
Ahora comencemos con todos los caramelitos que salieron durante esta semana. En el anterior video les comenté de que Didi había llevado su collar de huesito a Los Ángeles, ya que este collar es muy especial para él porque fue un regalo que le dio Gege. Pues bueno, para algunas hermanas Moto Titie que no están de acuerdo con el fandom de Lishan, a veces suelen lavar algunos caramelitos. En este caso, una hermana Moto Titie decidió editar una de las fotos donde vemos a Didi llegando al aeropuerto de Beijing, y lo que hizo nuestra hermana Moto Titie fue eliminar el dije del huesito y solo dejar la cadenita, pero como nuestras hermanas tortugas son un poquito traviesas, decidieron también editar la misma fotografía que usó nuestra hermana Moto Titie, y lo que hicieron fue poner un sticker de un huesito grande donde está escrito algunos caracteres que dicen exclusivo de Shange. Ahora veamos algunos caramelitos que salieron durante la estadía que tuvo Didi en Los Ángeles. De todas las publicaciones que nos hizo Didi en su cuenta de Instagram, vimos que publicó una fotografía de un atardecer que fue tomado durante su visita al parque de diversiones de Santa Mónica. Hace un tiempo en un CPN, Gege nos comentó de que le gustaba sentir la sensación de desolación y que también le gustaba la sensación de ver cómo el sol estaba a punto de desaparecer. En muchas ocasiones Gege nos ha demostrado que le encanta el atardecer, y Didi hace una publicación donde solo nos muestra un atardecer cuando él no suele hacer este tipo de publicaciones donde solo nos muestra un atardecer. Cuando Didi llegó al evento de la marca Chanel, algunas hermanas Moto Titie y Tortugas lo estuvieron esperando en la entrada del evento, pero resulta que cuando Didi llegó al evento, una de las asistentes de Didi decidió grabar a nuestras hermanas, pero resulta que algunas hermanas Moto Titie que habían compartido el video donde se muestra al asistente de Didi grabándolas, dijeron de que el asistente solo las grabó a ellas, porque Didi las considera como sus únicas fans, y que al fandom de las tortugas no les considera como fans, y que por eso no las grabó a ellas, pero momentos después se publicó el video completo donde podemos ver que el asistente de Didi no solo grabó a las Moto Titie, sino que también grabó al fandom de las tortugas. Como les comenté más antes, nuestro Didi visitó el famoso letrero de Hollywood y pues tuvo un pequeño error con una de sus fotografías donde terminó editando su celular para que no supiéramos qué tipo de marca era, pues gracias a esto descubrimos que nuestros chicos no solo usan los mismos diseños de carcasa para celulares, sino que también usan la misma marca de celulares. La verdad, todas pensábamos de que Didi usaba los celulares de la marca Redmi, pero resulta que está usando el celular de una marca diferente que también usa Gege. El 5 de mayo se celebró el día 520, que es una festividad parecida al día de San Valentín, donde se celebra el día del amor, pero también significa que es un día donde te puedes confesar a alguien. China es el único país que celebra esto, ya que para ellos el número 520 tiene un significado muy especial, y esto es gracias a los Kadians, ya que detrás de los números chinos hay un significado diferente, y esto es a causa de los tonos y del parecido que tienen con otras palabras en chino. Por ejemplo, para decir Yishan solo necesitas el número 13 para decirlo, ya que el número 1 se dice Yi y el número 3 se dice San. Si juntamos ambos números se diría Yisan, muy parecido a decir Yishan. Otro ejemplo tenemos el número 18, 1 en chino se dice Yi y 8 en chino se dice Ba. Si juntamos ambos números se diría Yiba, algo parecido a decir Yibo. El número 520 significa te amo en chino, ya que 5 en chino es Wo, 2 en chino es Ar y 0 en chino es Lin. Si juntamos los tres números se diría Woarlin, que es muy parecido a decir te amo en chino, que se pronuncia Woaini. Si le dices a alguien 520 le estarías diciendo que lo amas. ¿Y por qué esta celebración se realiza cada 20 de mayo? Pues es por el mes 5 del día 20, que sería 520. Después de haberles explicado sobre el significado de este día, vamos a pasar a los caramelitos que salieron para celebrar este día. 帮我看一下这道题问，是多少啊520。520爱的官宣日，来腾讯视频，勇敢说爱。 Durante el día 520 se publicó un nuevo BTS de la serie Don't Tame. Al inicio del BTS vemos a nuestros chicos peleando como siempre, ya que Didi comenzó a atacar a Gege con su espada. Momentos después uno de los actores les dijo de que muestren sus armas con las que suelen pelear, y Didi dijo de que pelea con su espada, y Gege solo se gira para mostrar su flauta. Luego Didi dijo de que Gege no pelea mucho y que él tiene que protegerlo, así que Gege comenzó a atacarlo por haber dicho eso y ambos comienzan a discutir.
真的吗？他就一直在那飞来飞去，出来了就行。哎，我有用鼻子打，好不好？但他是个帅啊。哦，来，你要模仿一下。Por otro lado, el actor Hwang Si-tae, quien le dio vida al personaje de Lan Ki-raen en la serie Dauntain, hizo una publicación en su cuenta de Douyin para celebrar el día 520, donde nos muestra un celular iPhone con una carcasa que es parecida al de nuestros chicos. Luego vemos que dentro de la carcasa saca una pequeña imagen de un corazón con un punto. Esta imagen ya lo habíamos visto antes en una de sus publicaciones, y como podemos ver es un corazón que tiene los colores que identifican a nuestros chicos, y también tiene el peculiar punto azulado. Sin duda el actor Hwang Si-tae también forma parte del fandom Bohun Ji-shao. Ahora comenzaremos con los CPNs que salieron durante esta semana. En el primer CPN nos hablan de una llamada telefónica entre nuestros chicos, pero solo podemos saber lo que dice Gege más no de lo que dice Didi. Durante esta llamada telefónica, Gege le dice a Didi de que le compró algo para que juegue con eso y le informa de que es un juguete que puede volar y es recomendado para que usen niños mayores de 14 años. Luego le dice a Didi de que la próxima vez le dirá a uno de sus trabajadores para que vayan a recogerlo, ya que es un poco peligroso que Didi conduzca solo. Luego le pregunta a Didi si vendrá con alguien que al parecer es uno de los conductores de Didi, ya que le dice que será un poco cansado si cambia de conductores. Momentos después, al parecer, Didi le muestra algo que compró y Gege le pregunta si se lo podrá llevar al set. Luego alguien le pregunta a Gege sobre lo que compró Didi y Gege le muestra su celular para que lo vea y le dice que tal vez no sea tan útil lo que compró. Luego esa persona le dice que también compró uno igual, pero que aún no le han enviado, así que Gege solo se ríe y al final esta persona le dice a Gege de que si le puede enviar el enlace para que pueda devolver el producto. En el segundo CPN nos hablan de una conversación que tienen nuestros chicos y al parecer iban a salir hacia un lugar, ya que Didi tenía prisa por salir, pero luego le dice a Gege que solo sabe el camino hasta un puente y Gege le dice que él sabe el camino y que conoce un atajo. Luego Didi comienza a halagarlo diciendo de que Gege sabe todo. Las últimas partes de esta conversación no logré entenderlo muy bien, así que lo dejamos hasta la mitad de este CPN. Al inicio del tercer CPN comienza con una frase que dice: el amor es lo único que somos capaces de percibir y que trasciende el tiempo y el espacio. Luego nos hablan de una conversación entre nuestros chicos donde hablan sobre los viajes en el tiempo. Didi le pregunta a Gege si existen los viajes en el tiempo y Gege le dice que puede ser posible y Didi le pregunta del por qué está tan seguro de eso y Gege le pregunta a Didi si tal vez él ya cruzó la línea de tiempo para encontrarlo y Didi le responde diciendo de que tal vez seguiría siendo 6 años mayor y Gege le dice que al menos sea un poco más romántico y Didi le dice que mejor ambos deberían de cruzar la mitad de la línea del tiempo y Gege le pregunta si tiene algún plan y Didi solo le dice de que así podría verlo más antes. Durante la alfombra roja de los premios Hwabiao vimos que Didi se acercó al cuadro de firmas para dejar su autógrafo, así que Didi comenzó a buscar un espacio dentro del cuadro para poder firmar y mientras caminaba vimos que Didi se detuvo por un momento. Al inicio no entendíamos del por qué se detuvo, pero después de ver el video desde otro ángulo supimos el por qué y fue porque nuestro Didi quiso firmar al lado de una firma que iniciaba con el carácter de Xiao, pero al final no pudo realizar su firma al lado porque el espacio era muy pequeño, así que decidió buscar otro lugar para poder firmar. Durante la ceremonia de los premios Hwabiao, las películas de nuestros chicos han sido mencionadas como las películas más esperadas y recomendadas para este año 2023. Nuestro Didi con la película Uno y Solo y nuestro Gege con la película de la leyenda de los héroes del Cóndor, El Gran Héroe. Y bueno, hermanas y hermanos, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. Adiós.